Ya miren, en ADECA, en el curso nuestro, hay dos listados, dos guías, ¿sí? Son las guías del módulo anterior, por lo tanto no están actualizadas, en el sentido de que, por ejemplo, en la guía 1 aparece materia que al final no vamos a evaluar en el sumativo 1, que son asíntotas y límite al infinito, ¿sí? Porque eso se supone que era del módulo anterior. Y en la guía 2, los 4 primeros ítems sí son de contenido para este sumativo. Sí, miren, veámoslo. Esos 4 primeros sí se pueden hacer. ¿Ya? Porque tienen que ver con derivadas de la función logaritmo, derivada de las funciones exponenciales y derivación implícita. ¿Ya? Anda, ¿qué hice? Ahí sí. Entonces vamos a hacer algunos de esos. Vamos a ver dudas que ustedes tengan. Y ya estaríamos. No habría nada más que hacer. Ya, ahí. Hasta ahí nomás, porque como les decía, el resto de ejercicios de esa guía es del otro sumativo. Ya, y en estos 4, la idea es derivar. ¿Sí? En estos 2 es llegar y derivar. Y en estos 2 es derivar, pero implícitamente. ¿Ya? El primero. Tenemos y igual al logaritmo natural de raíz cuarta de x. ¿Cuál es la derivada? ¿Sí? ¿Cómo se deriva eso? ¿Cómo se deriva el logaritmo? ¿Sí? Porque siempre tenemos que ir de afuera para adentro. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se derivan los logaritmos? A ver, creo que aquí estaba. Y más todavía el logaritmo natural. Aquí está. Si nosotros tenemos el logaritmo natural, su derivada es 1 partido por el argumento. Eso es todo. Entonces aquí sería derivada del logaritmo natural, 1 partido el argumento. Ya. Pero, ¿cuál es el pero, chiquillos? ¿Cuál es el pero? ¿Qué falta? ¿Lo de adentro? Lo de adentro, ¿cierto? Pero ¿qué hay que hacerle a lo de adentro?
¿Derivarlo? Derivarlo, sí. Eso por regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, esto, ¿cómo se calcula? ¿Cómo calculamos eso? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es el truco para resolver eso? Lo hicimos con la raíz cuadrada, el truco. Cuando sacamos raíz cuarta, ¿es lo mismo que elevar a cuánto? 4. ¿A cuánto? 4. ¿A 4? 3. Un cuarto, Ah, ¿sí o no? sí. Acuérdense que tomar raíz es elevar a 1 dividido el índice, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos derivar cualquier tipo de raíz, hay que hacer ese truco, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora, ¿cuál es la derivada de la potencia? ¿Esa la sabemos hacer? ¿Sí o no? ¿Cuánto nos queda? ¿Qué se hacían las potencias? Se bajaba el exponente y la x quedaba elevado ¿a qué? ¿Qué había que hacerle a esto? ¿Hay un tercio o no? ¿Cuál es la operación que estaba haciendo? Chiquillos, en la regla de las Ah, potencias no se les puede olvidar. Es la más importante de todas. Baja el exponente y le restamos 1. Un cuarto menos 1. Y ahora ya un cuarto menos 1 es menos 3 cuartos. ¿Ya? Entonces, con esto, la derivada la podemos determinar. Es 1 partido raíz cuarta de x por un cuarto x a la menos 3 cuartos. ¿Ya? Pero la prueba, como es de alternativas, ¿sí? Como todas las que han resuelto, ¿sí? Tienen que mirar 1 partido x cuadrado, 1 partido 4x, 1 partido x cubo, 1 partido x cuarta, un cuarto raíz cuarta de x cubo. En ninguna parte está esto. ¿Qué tendríamos que hacer? El un cuarto está, ¿cierto? Ahí. Cuando nosotros tenemos exponentes negativos, ¿qué podemos hacer con eso? Siempre que nosotros tenemos exponentes negativos, los podemos llevar al otro lado de la fracción y cambiarle el signo, ¿sí? Y aquí hay una pregunta bastante interesante. X a la 3 cuartos, ¿qué significa? ¿Qué significa elevar un número a una fracción? Significa eso, ¿sí? Siempre que ustedes tengan un número o cualquier valor elevado a una fracción, el denominador es el índice de la raíz, ¿sí? El numerador es simplemente la potencia, ¿ya? Entonces, dicho eso, nuestra derivada es raíz cuarta de x por raíz cuarta de x cubo.
Y última cosa que tenemos que ver. ¿Cuánto es eso? ¿Qué pasaba cuando teníamos multiplicación de raíces con el mismo índice? Las podíamos juntar, ¿cierto? X por X cubo es X a la cuarta. ¿Y cuánto es eso? Eso es más fácil. Raíz cuarta de X a la cuarta. X. X. Esa es la respuesta. ¿Sí? Ya. Esta es la forma larga de resolverlo. Lo escribo al tiro. Forma larga. ¿Sí? Existe otra. Alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Miren. Yo tengo y igual a logaritmo natural de raíz cuarta de x, ¿cierto? Esa es mi función, que yo podría escribir como y igual a logaritmo natural de x elevado a un cuarto. ¿Sí o no? ¿Eso es cierto? Sí. Sí, ¿cierto? En el capítulo de función logarítmica, módulo 1, propiedades de la función, ¿qué ocurre si tenemos un exponente? ¿Qué podemos hacer con él? O simplemente propiedades del logaritmo, chiquillos. Cuando uno tenía logaritmo en cualquier base de una potencia, era lo mismo que llevar la potencia adelante. ¿Sí o no? ¿Se acordarán de esa propiedad del logaritmo? ¿O no les suena? Pucha, ya. Los logaritmos tienen esa propiedad. ¿Sí? Que cuando tenemos el logaritmo de una potencia, el exponente lo podemos llevar adelante, multiplicando. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio en particular es sumamente útil esa propiedad. ¿Por qué? Porque podemos escribir como un cuarto logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces ahora, cuando nosotros queremos derivar, sabemos que las constantes quedan tal cual cuando se están multiplicando, ¿cierto? Solo un cuarto se replica, se repite, se duplica, como le quieran poner. Y derivamos el logaritmo natural de x. Y esa es tan simple como 1 partido por x. ¿Ven? Eso era mucho más corto, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay una moraleja de todo este asunto. Que cuando nosotros queremos derivar, quizás nos convenga intentar escribir de una forma más simple la función, ¿sí? Porque así ocupamos menos reglas. Entonces, cuando queramos derivar,
es conveniente tener a la función en un desarrollo simple, ¿sí? Simple me refiero a que no tengan muchos exponentes y ojalá separado por sumas. ¿Por qué? Porque cuando queremos derivar sumas es derivar término a término, ¿sí? Miren, la segunda es más o menos la misma idea. Logaritmo natural de x cuadrado e elevado a x. Eso. Miren, voy a hacer la empezada de el desarrollo si lo hiciéramos tal cual como está la expresión. Con azul, sí. La derivada del logaritmo natural, 1 partido el argumento. Por ahora la derivada del argumento. ¿Sí? Eso sería. Esta es la derivada del logaritmo. Y esta es la derivada del argumento. Cuando queremos derivar el argumento, tenemos que utilizar la regla de la multiplicación o del producto, que decía derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Pero nosotros sabemos, ¿a dónde está? Que la derivada de la exponencial es la misma. ¿Ya? Entonces, con todo eso, llegaríamos a la derivada. Que después más encima hay que simplificar. Las exponenciales se van. 2x partido en x cuadrado es 2 partido por x. Más x cuadrado partido por x cuadrado, 1. Ese sería el trabajo que habría que hacer si es que nosotros derivamos esto tal como lo entregan, tal como viene. Pero alternativa. Tenemos y igual al logaritmo natural de x cuadrado elevado a x. ¿Se acuerdan de otra propiedad de los logaritmos que dice lo siguiente? Voy a escribirlo con rojo. Logaritmo en cualquier base de una multiplicación es lo mismo que la suma de los logaritmos. Ya, esta es otra propiedad interesante del logaritmo. Logaritmo del producto en una base es el logaritmo de cada uno. Y eso sumado. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Aquí hay una multiplicación.
Entonces, de acuerdo a la propiedad, esto sería logaritmo natural de x cuadrado, ¿sí? Más logaritmo natural de e elevado a x. ¿Sí? Separé el logaritmo en dos. De acuerdo a la propiedad anterior, este 2 lo podemos pasar multiplicando y esta x también. 2 logaritmo natural de x más x logaritmo natural de e. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto valía el logaritmo natural de e? 1. 1. 1. Entonces, fíjense lo simple que quedó la función ahora en comparación a lo inicial. Si la queremos derivar, ahora es facilito, ¿sí o no? Porque el 2 se conserva. La derivada del logaritmo natural de x, ya sabemos que es 1 partido por x. Y la derivada de x, ya sabemos que es 1. Y listo. O sea, en esta parte, chiquillos, no usamos ninguna derivada hasta este punto. Hasta aquí. Fue solamente propiedades y trabajo algebraico. ¿Ya? Entonces, con estos dos ejercicios hicimos dos cosas. Primero, ejercitamos la derivada de la exponencial del logaritmo. ¿Sí? Porque esas dos cosas las vimos ayer. Y segundo, nos dimos cuenta de que en algunas funciones es más conveniente reducirla un poco antes de derivar. ¿Sí? ¿Queda claro, no, chicos? ¿Alguna duda con esos dos problemas? ¿O les quedó alguna parte media dudosa o media extraña? No, profe, más que nada me complica cuando entran ya problemas con raíces, Ya. Es que, como el primero que vimos. es que la raíz, eso siempre tienes que tenerlo presente. La transformación que tiene. La raíz con un cierto índice de un número es ese número elevado a 1 partido por la raíz. ¿Sí? Si uno tuviera un número elevado a una fracción, el denominador de la fracción, si es que después uno quiere darse la vuelta, el denominador de la fracción es el índice de la raíz. Entonces, esta es la igualdad que sirve siempre. Entonces, con eso tú siempre las raíces las vas a poder transformar, ¿sí? A potencia. Y las potencias ya sabemos cómo trabajarlas. ¿Sí? Al final en matemáticas, chiquillos, siempre, los matemáticos en general, hacemos lo mismo. Cuando descubrimos un mundo nuevo, intentamos asemejarlo a las cosas ya conocidas. ¿Sí? Como el caso de las raíces. Pues las raíces, llevándolas a ese exponente racional o fracción, como le quieran llamar, se transforman en potencia. Y las potencias se estudiaron antes de las raíces. ¿Sí? Ya. Ahora, hasta aquí, ¿alguna duda? No tan solo de los dos ejercicios, ¿alguna duda de materia o de que quieran revisar? Porque esa es la idea igual de este horario. Que salgan de sus dudas.
Con la derivación implícita tengo hay dudas. Ya, justo es lo que viene de esta parte en todo caso. Sí, no sé si tiene alguna duda en particular o prefieres que hagamos los ejercicios y ahí vas preguntando. Con los ejercicios es que me voy enredando mientras se hacen. Sí, sí, la derivación implícita generalmente a uno lo enreda por el tema de que la I es función. ¿Sí? Ya miren, aquí dice el resultado de derivar con respecto a X. ¿Sí? Y ahí se aparecen 4. Y ahí está. Yo eso lo quiero derivar respecto a X. Podríamos intentar despejar la Y, ¿sí? Pero quizás no se puede. Entonces, por eso nosotros necesitamos la estrategia de derivación implícita, ¿sí? Porque eso generalmente se ocupa cuando hay expresiones en donde uno no se ve a simple vista el despeje, ¿sí? Entonces, derivamos implícitamente. ¿Esto qué significa? Habíamos dicho. Significa suponer de que la y es función de x. ¿No? Lo escribo con palabras mejor. Suponemos que y es función de x. ¿Ya? O sea, si es que lo quisieran llevar a lenguaje más técnico, esto sería, ¿saben que la y es f de x? ¿Ya? Eso significa derivar implícitamente. Ya, empecemos a derivar con respecto a x, ¿sí? Porque esa es la variable independiente que tenemos. Derivada de esto, derivada de 3x cuadrado, 6x, 6x, ¿cierto? Bien. Derivada de la constante, 0. 0. Entonces, aquí es donde quizás nosotros podríamos tener problemas, ¿sí? Cuando queremos derivar este término, ¿sí? El 6 queda, ¿cierto? El 6, no hay problema con él. Queremos derivar x por y. Pero como el y depende de x, esto es un producto de funciones, ¿sí? Si quisieran verlo de alguna forma, esto sería como decir x por f de x, ¿sí? Ya, ¿cómo se derivan los productos? ¿Cómo se derivaban? X, quería X o Y. Ahí es donde Ya, ahí va, ahí es por ejemplo, cuando teníamos x cuadrado por x por 3x más 2. ¿Cómo se derivaba eso? ¿Qué nos decía la regla del producto? Es que quizás el problema tuyo no es de esa parte, ¿sí? Ahora estoy intentando detectar. ¿Cómo se deriva eso? 2x por lo de adentro, X por ya. ¿Y qué más? por la derivada de lo Multiplicado. de adentro. Ya, ahí está el error. ¿Sí? No, ya entendí el... Chiquillo, la regla... A ver, voy a escribirlo con verde. Aquí está. La regla del producto no es lo mismo que la regla de la cadena. ¿Ya? La regla del producto
A mí me dice, si nosotros tenemos dos funciones que se están multiplicando, ojo, multiplicando, no que esté una dentro de la otra, ¿sí? Y la quiero derivar, me queda la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más al revés. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Regla del producto, o sea, cuando hay multiplicaciones. Mientras que la regla de la cadena sirve para derivar compuestas, o sea, que una función esté en el argumento de la otra función. Sí, esto también se escribía como el f o g. Entonces, primera pregunta, ¿se entiende la diferencia entre eso y eso? Sí, ¿Sí? Una es multiplicar dos funciones y la otra es meter una adentro de la otra. ¿Sí? Y cuando pasa eso, la regla de la cadena nos dice, derive la de afuera, mantenga la de adentro y multiplique por la derivada de lo de adentro. ¿Ya? Y si se fijan, estas dos cosas son distintas. ¿Sí? Ahí hay que tener ojo, ver qué es lo que se tiene, productos o compuestas. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? productos. Producto, ¿cierto? X por f de x o x por y, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice la regla del producto? Si queremos derivar. Derivamos el primero. ¿Cuál es la derivada de x? O en este mejor. 1. Y mantenemos el segundo. Más. Mantenemos el primero. Y aquí es donde viene la parte como extraña de la derivación implícita. Cuando queremos derivar esto, como no lo conocemos, lo tenemos que dejar expresado. ¿Sí? Porque aquí estamos suponiendo que y es función de x, pero no sabemos cuál es. Pero no lo conocemos. Ya, ¿se entiende o no? ¿Esa parte quedó clara ahora? ¿O no todavía? Sí, profe. Ya, entonces, ahí está esa primera parte. Ahora nos falta la otra, que es el 9y cuadrado. Entonces, aquí nosotros sí tenemos una compuesta. ¿Por qué? Porque está el i y después todo eso está al cuadrado. ¿Sí? El i, que es la función completa, que no tengo idea cuál es. ¿Sí? Aquí lo dije, no la conozco. Está elevado al cuadrado. Entonces, primero nosotros derivamos de afuera hacia adentro. ¿Cómo se derivan los cuadrados? ¿Cómo yo derivo, por ejemplo, el x cuadrado? ¿Qué había que hacer? Acá abajo mejor. Miren, si yo tuviera eso y lo quiero derivar, ese es mi, ¿sí?
A ver, chiquillos, me dan un minutito, es que le toca el remedio a mi perrita y está bien Sí, malita. profe, ningún problema. ¿Sí? Vuelvo en 2 minutos. ¿Ya? Entonces, como les decía, cuando queremos derivar funciones, aquí está, que están al cuadrado, ¿cómo derivaríamos esto? A ver si se acuerdan. No era con la derivación exponencial. Sí, pues, o sea, con el exponente simplemente. 2, 5, x cuarta más 3, ¿cierto? Y por la derivada de lo de adentro. ¿Sí o no? Esa sería la forma para derivarlo. Ya, pues, esto es una y. ¿Qué fue lo que hicimos? 2 por i por i'. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. El i cuadrado, bueno, el 9 lo conservan, se deriva como 2i. ¿Sí? Pero ahora, cuando multiplicamos por la derivada de lo de adentro, queda expresado. ¿Sí? Porque la i no la conocemos, entonces i' menos. ¿Ya? Entonces ahora lo único que tendríamos que hacer es despejar i', porque eso es lo que pedían en el problema. Teníamos 6x igual a 6i, ¿sí? ¿Ese por ese? Más 6xi', ahí está la incógnita, o lo que queremos despejar, más 18i'. ¿Sí? Si quieren, dividimos por 6, porque todos los coeficientes son múltiplos de 6, para que quede más simple. X igual a i más xi' más 3i'. ¿Sí? Y ahora es un simple despeje algebraico. O sea, a un lado todo lo que no tiene i'. ¿Sí? La i la paso restando. En el otro lado, como todo tiene i', factorizo. I' factor de x más 3i. I' es igual a x menos i partido en x más 3i. Ese sería el resultado. Veamos si está. X menos i, x más 3i. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, aquí habíamos encontrado eso hace un rato. X menos i, aquí hay un más, así que no. X menos i, x más 3i. Ahí está. ¿Sí? Ahora, una acotación, chiquillos. I' es lo mismo que de i a de x, ¿ah? Eso es simplemente notación. Yo ocupo i'. El que hizo la guía ocupa de i de x, ¿ya? Pero es lo mismo. ¿Sí? Y miren, después ocupa i', ya no es que sea algo distinto, es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio, no? ¿Cómo procedimos con la derivación? Aquí hay una multiplicación de dos funciones. Aquí está una única función, pero dentro de la función potencia. ¿Sí? Por eso aquí usamos
regla del producto, y aquí usamos regla de la cadena. ¿Ya? ¿Dudas con eso, chicos? ¿Alguna parte que no hayan entendido o quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Ya? Y en el otro, es exactamente la misma pregunta. ¿Cuál es la derivada? Dicen derivada implícita porque se obtuvo derivando implícitamente, ¿ya? Pero es la derivada simplemente. Ya, entonces derivamos implícitamente, eso tienen que tenerlo claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque de partida la i en esa expresión no hay forma de despejarla. Entonces derivamos implícitamente. Ojo, algo que no les dije, pero bueno, en la clase se los dije. Cuando nosotros hacemos la derivada implícita, o derivamos implícitamente, recuerden que la expresión que queda depende de x y de y. ¿Sí? O sea, si la quisiéramos evaluar, necesitaríamos un punto con las dos coordenadas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto vale y' en el punto 1,2? Ese sería el x y ese sería el y. Y después reemplazar nomás. 1 menos 2 menos 1. Y 1 más 3 por 2 son 7. Ahí está. ¿Ya? Entonces eso siempre tienen que tenerlo claro. Derivar implícitamente les va a significar a ustedes que el resultado tenga x ahí. ¿Ya? Ya, derivamos implícitamente. Vamos por etapas. Esta. La incógnita, la función y, está dentro de un seno. Entonces, vamos viendo. Esto vamos a tener que hacerlo por regla de la cadena. Porque está seno compuesto con una función. Esto es simplemente una potencia. ¿Sí o no? Y aquí de nuevo hay una regla de la cadena. ¿Por qué? Porque el coseno tiene dentro una función. Así que es x más el y. Ya. Aquí. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno, ¿cierto? Entonces nos quedaría coseno de lo mismo. Y ahora la derivada de lo de adentro. ¿Cómo nos quedaría si queremos derivar? 1 No, esta es una y. Si fuera una x sería 1. y Y prima. ¿Sí? Importantísimo, chiquillos. Cuando quieran derivar la y, simplemente les queda y prima. ¿Sí? No tienen que hacer ningún cálculo. Queda expresado. Derivada de x cuadrado con respecto 2x. a 2x, ¿cierto? Esa era simplecita. Menos, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno, ¿cierto? Y como ya había un menos,
Entonces, fíjense, derivé el coseno, me dio menos seno y lo de adentro lo dejé igual. ¿Qué tendría que hacer ahora? Si yo voy derivando de afuera hacia adentro, derivé este, mantuve este, conservé el argumento. Lo único que nos falta es derivar el argumento. ¿Sí? ¿Por qué? Derivé lo de afuera, mantuve el argumento y ahora hay que derivar el argumento para multiplicárselo, ¿cierto? Entonces, última pregunta. ¿Cuánto es eso? ¿Cuál es la derivada de x? Sería y nomás. ¿Y? Y derivada, porque x sería 1. Ya, 1. ¿Sí o no? Porque está sumando. Si estuviera multiplicando, da lo mismo. Ah, Ya, o sea, si estuviera multiplicando, en realidad tendríamos que usar la regla del producto, ¿sí? Pero acuérdense, cuando derivamos sumas, eso es lo más fácil de derivar, pues derivamos término a término. Derivamos la x, nos da 1. Derivamos la y, nos queda y prima. Entonces ahí estaríamos, pues, coseno de y por y prima igual a 2x más seno de x más y factor de 1 más y prima. Ya. Despejemos y prima. Coseno de y prima. ¿Qué otro factor tiene y prima para llevarlo al lado izquierdo? Este no. el último. Eso, ¿cierto? Seno de x más y por y prima. Que pasaría restando. Seno de x más y por y prima. ¿Y qué nos quedaría al lado derecho? 2x. 2x. Y el seno de x más y por 1. ¿Sí? Y como les decía antes, ahora es un simple despeje. Coseno de y menos seno de x más y por y prima igual a 2x más seno de x más y. ¿Sí? Ahí factoricé por y prima. Entonces, por último, y prima sería 2x más seno de x más y dividido en coseno de y menos seno de x más y. ¿Sí? Verifiquemos si está esa respuesta. 2x más seno de x más y. Ya, no. Tampoco. Porque está solo el 2x arriba. Tampoco, tampoco. ¿Esta era? 2x más seno de x más y. Coseno de y menos seno de x más y. Tengo mala memoria, miremosla. Sí, esa era. ¿Ya? Entonces, ese es el truco para la derivación implícita. La y es función de x y siempre que tengan que derivarla queda expresado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chiquillos, ahora del ejercicio o de lo que sea que quieran preguntar?
profe, ¿Sí? acerca de la prueba. eh, ¿Quién- ¿Uno se la puede enviar a su correo? Es que la prueba no la voy a tomar yo, la va a tomar el otro profesor, Ah, ¿sí? Porque en todo caso, las pruebas recuerden que son... Ah, pero es que a ver, los que están del... A ver, aquí, ¿cuántos repitentes de módulo hay? O sea, todos, pero ¿cuál módulo reprobaron? ¿El uno o el 2? Reprobé el 1. yo igual el uno. ¿Ya? ¿Y cómo lo hicieron para las pruebas en el módulo uno repetición? ¿En qué sentido, profe? ¿Cómo eran las pruebas? ¿Eran con alternativa? ¿Eran de No, desarrollo? era desarrollo. Ah, Desarrollo. ya, por Ojalá eso. fuera con alternativa. Ya, pues que se acuerdan que el primer módulo era así, po. ¿Sí o no? No. eh, el primer módulo, Depende del profesor, más que nada. Por ejemplo, con la profe Daniela, en el primer módulo de cálculo sí nos tocó con alternativas. Sí, En pues por eso. el módulo de repetición uno fue con resolución. desarrollo. Y si Ya. el módulo 1.1 eran alternativas y después fue desarrollo. Sí, ya no va a ser como eso, como el módulo 1.1. Va a ser de ese estilo de prueba, con alternativas. Entonces no van a tener que estar enviando desarrollos, pues así que van a llegar directo al correo cuando ustedes resuelvan la prueba. Ya, así que eso, no van a tener que estar enviando correos, pero de todas formas, si tuvieran que enviar algo, no sería a mí, sería el profesor que la toma. ¿Ya? Que no sé si va a ser el profe Gabriel o el profe José. Sí, como No. le había comentado, yo hoy día finiquito, o sea, sería mi última sesión esta. Ya, ¿alguna otra duda? Entonces, zanjado eso. La prueba es con alternativas. Si es que hubiera alguna pregunta de desarrollo, se sube a DECA o se manda al correo del profesor que la toma. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Ya sea de, no sé, pues, de algo de la burocracia del certamen o bien de la materia, como sea. Recuerdo cómo se llamaba, pero ayer hizo un ejercicio que terminaba como en dos resultados diferentes, Sí, a ver. que Ya. trataba con I, si no me equivoco. Esto fue lo que hice ayer. Ah, no es que esto era ¿Qué de la sería? derivación implícita, era simplemente para motivarla, ¿sí? O sea, Ah, ver que de una misma relación igual se podían extraer funciones, pues y al extraerse funciones ellas se pueden derivar. ¿Sí? No, no es que tenga dos resultados distintos, sino que hice los dos caminos, ¿sí? O sea, despejé la función y derivé, ¿sí? Que me dio todo esto. Y después evalué en el X y este fue el resultado. Después hice lo mismo, pero en vez de despejar la Y, hice la derivación implícita, ¿sí? X cuadrado, 2x. Y cuadrado, 2y por y prima. Derivada de la constante, 0. Llegué a este resultado. Eh, y... Vaya, pensé que sí, lo hice. Aquí está. No. Ya, pero la cosa es que si es que... No parece que lo dije verbalmente nomás. Si es que aquí nosotros reemplazamos el punto, que era este, ¿sí? El resultado era este mismo.
¿Ya? Entonces, lo que estaba haciendo eso, mostrar que con la derivación implícita uno va a llegar a los mismos resultados, pero las expresiones que uno obtiene dependen del punto completo, no solo de la coordenada X. ¿Ya? Eso fue lo que hice. No es que hayan tenido dos resultados, sino que yo despejé la función y para poder derivarla a la antigua, por así decirlo. ¿Sí? No, no implícitamente. ¿Ya? Ya, chiquillos. Si no tienen más dudas, quedaríamos ahí. En la tarde el profesor José me dijo que igual iba a hacer ejercicios, ya que no iba a empezar con materia, que le iba a empezar con materia mañana. ¿Ya?